Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Hoy seguimos con nuestro tema, en nuestro capítulo 4 del inagotable amor personal de Dios por el creyente. Y hablemos de las bendiciones del creyente. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios establece una relación permanente que nunca puede cambiar. Nos volvemos beneficiarios del amor personal de Dios, miembros de la familia real de Dios por siempre, y recibimos iguales beneficios de la gracia de Dios como miembros de su familia real. Adquirimos nuestra propia cartera de bienes invisibles y esta cartera incluye grandes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Una vida espiritual única con bienes divinos necesarios para creer en la gracia y ejecutar dicha vida espiritual, así como bienes divinos que nos llevarán a través de la muerte y hacia la eternidad, donde nos aguardan las bendiciones en fideicomiso. Esta demostración del inagotable amor personal de Dios nunca puede variar ni disminuir, sin importar cuál falla de nuestra parte en cuanto a utilizar aquellos bienes que Él nos ha concedido. Nuestro amor personal permanece con nosotros a lo largo de nuestra vida y para toda la eternidad. O sea, tenemos una seguridad eterna en el momento de fe sola en Cristo solamente. Dios imputa su propia vida eterna a la nuestra. Y lo puede ver allá en Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente es un versículo que se ha escuchado durante muchas épocas o décadas en la existencia de aquellos que han escuchado la palabra de Dios. Pero sin lugar a dudas, el marco siempre nos lleva a tener una lectura mucho más amplia de un solo versículo. El Evangelio de Juan 3 nos lleva a considerar más lo que es y nos dice, porque el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y dice que el que cree en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio.
El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no volverá a la vida, sino a la ira de Dios que está sobre él. Eh, Cuando vemos a Juan hablar, el evangelista, estas palabras, y mucho más aún, nos está mostrando esa seguridad eterna que hay en Cristo. Yo quiero que vayamos un momento al capítulo 6, ahí más adelante, y en el capítulo 6 usted puede leer conmigo en el versículo 47, la palabra nos enseña y nos dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la seguridad eterna. Cuando tú confías en Jesucristo, porque ahí es revelado ese inagotable amor personal de Dios para el creyente, para el que cree. Eso es un creyente, para el que cree. Y si más adelante usted mira en el mismo Juan, en el capítulo 20, versículo 31, se va a dar de cuenta que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creáis, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí ves? Entonces, ese es el amor inagotable y personal de Dios por el creyente. Y él da testimonio en que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Y les dijo, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. O sea, lo que el Dios inmutable concede, Él no lo retira. No puede cancelar la vida eterna. Y teniendo en cuenta el antropomorfismo en Juan 10, 28, dice que estamos en su mano para siempre y que nunca nos dejará ir. Para aquellos de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, somos ahora recipientes inagotables de ese amor personal de Dios, porque en el momento de nuestra salvación, Dios también imputó su propia rectitud y una vez que Él nos ha justificado, no puede quitarlo. Esto es una seguridad eterna. No hay nada que podamos hacer, ningún pecado ni falla que cancele nuestra salvación. Nada puede separarnos de su amor inagotable. Y nos dice Romanos 8 del 38 al 39, búsquelo allí en su versión, en su Biblia, en casa, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tampoco Dios, ni un hombre, ni un ángel pueden cancelar o destruir nuestra irrompible relación del amor personal con Dios. Ciertamente no podemos siquiera quebrar esa relación renunciando a Dios o a nuestra fe. Segunda de Timoteo 2:13. O sea, la posesión de la rectitud de Dios por siempre elimina la posibilidad de perder la salvación. En virtud de que somos justificados por la fe, tenemos paz, estamos reconciliados con Dios, por lo tanto, estamos seguros de su amor personal porque poseemos su rectitud. Nos erigimos en su provisión de gracia, no sobre nuestro mérito. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes permanentemente y nos gloriamos en la esperanza, que es nuestra confianza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1, 2. Hablando de la rectitud imputada de Dios, es también el objeto para las bendiciones recibidas por el creyente de parte de Dios.
Lo que el Dios recto aprueba, la justicia de Dios, bendice a través del amor de Dios, como se expresa por medio de la gracia de Dios. Dios siempre procura lo más elevado y lo mejor para los recipientes de su amor personal. Y es imposible que alguien que tenga rectitud divina imputada carezca de algo, porque por medio de su gracia Dios envía apoyo de vida y bendición a todos los creyentes. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. O sea, el amor, la gracia y la integridad personales de Dios han provisto todo lo necesario para sustentarnos en esta vida, desde el respaldo temporal a las riquezas espirituales, de modo que podamos cumplir su voluntad, propósito y plan para nuestra vida, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, el único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo, y ahora y por todos los siglos. Judas 24:25. Judas 24 dice que Dios tiene la capacidad de mantener la relación la cual comenzó por su cuenta. No nos mantenemos a nosotros mismos seguros eternamente. Dios efectúa esto en una cuestión de gracia y de amor. Salmo 37:24. Más allá de lo que hagamos o debemos hacer, nuestra seguridad eterna es únicamente obra de Dios. La vida espiritual única de la era de la iglesia. El inagotable amor personal de Dios ha dado más bienes espirituales a los creyentes de la era de la iglesia que a los creyentes de cualquier otra dispensación en la historia. En la eternidad pasada, su gracia tiene un antecedente que proveyó prosperidad infinita en su decreto, una riqueza que es permanente y eterna y que no puede ser destruida. Proveyó toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ventajas, privilegios y capacidad para la felicidad más allá de nuestra imaginación. Efesios 1:3 y consulte también el 2:7. Proveyó una vida espiritual única y los necesarios bienes específicos para su operación y cumplimiento. Proveyó una cuenta privada de fideicomiso en la cual depositó las bendiciones especiales tanto para el tiempo como para la eternidad. Su deseo, su voluntad para nuestra vida es cumplir las condiciones del fideicomiso ejecutando la vida espiritual y por ende recibir las bendiciones en fideicomiso a través de las cuales lo glorifiquemos. Y dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea, la profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios está en el conocimiento, la percepción de la doctrina bíblica y en la sabiduría, la aplicación de la doctrina. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos, Efesios 1:18, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, Colosenses 2:2. Eh, Tenemos una epinoxis, que es la doctrina metabolizada en el lóbulo derecho del alma, de la palabra griega epi, por encima, más allá, y de la gnosis, conocimiento. Y este conocimiento está por encima o más allá, y es doctrina. Estamos el pastor, maestro, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo a través del Espíritu humano, y eso transferido automáticamente al alma por el Espíritu Santo es un noxis de conocimiento académico, reposa en el lóbulo izquierdo y es transferido por la fe a través del Espíritu Santo, que es una abolición, epignosis, ¿sí? Y muestra un marco de referencia, que es la corriente de la conciencia, el centro de memoria, almacén de vocabulario, almacén de categorías, consistencia, impulso, sabiduría, y ese es el conocimiento pleno del lóbulo derecho, que es el cardia. O sea, esa percepción de la fe activa la transferencia.
El aparato de la gracia para la percepción y la operación Z. Eh, el término de metabolizar procede del sustantivo del griego no bíblico y el griego clásico metabole, que significa metamorfosis o transformación por la doctrina, y debe ser metabolizada para sustentar el alma, así como la comida debe ser metabolizada para sustentar el cuerpo. La comida en las estanterías de un negocio en la mesa no es beneficioso para el cuerpo, debe ser masticada y tragada. Y una vez que la comida haya sido ingerida, en el proceso de metabolización es involuntario. El cuerpo no solo convierte la comida en nutrición, sino que también desecha materiales perjudiciales. Este proceso no meritorio funciona para todo. Es la provisión bondadosa de Dios para el crecimiento físico y el desarrollo de la vida. La transformación de la comida en la mesa para sustentar la vida y nutrir el cuerpo es una analogía para la transformación de la doctrina bíblica en las páginas de las Escrituras. Para hablar de nutrición espiritual que sustenta el crecimiento espiritual, cuando el creyente come el alimento espiritual de la doctrina bíblica, Dios, el Espíritu Santo, bondadosamente metaboliza noxis desde el lóbulo izquierdo, epignosis en el lóbulo derecho. Vea también eh, una revisión del 2003-7, hablando del inagotable amor personal de Dios por el creyente, bíblicamente que el creyente comprende y cree, doctrina disponible en su alma para la aplicación inmediata y precisa para la vida. Está Efesios 4:13 y segunda de Pedro 1:8. Solamente el conocimiento verdadero, el pleno de la epignosis, tiene el valor espiritual y puede ser aplicado como sabiduría y en sentido común espiritual y puede aplicarse a las circunstancias de vida. Si no tenemos una comprensión de epignosis de la palabra de Dios en la mentalidad de nuestra alma, en nuestro flujo de estado de la conciencia, nunca seremos capaces de usar las riquezas infinitas y eternas de Dios que ha provisto para nosotros en esta vida. Aunque estas riquezas no pueden de ningún modo ser destruidas, no están disponibles para nosotros si ignoramos este don maravilloso de la gracia, antecede de Dios, nuestro único medio para explorar esas riquezas infinitas. Es por medio de la percepción y la aplicación de la doctrina que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, bienes y recursos divinos procedentes de su amor, ser fortalecidos con poder por su espíritu y llenura del espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe, doctrina metabolizada a través del aparato de la gracia para la percepción en vuestros corazones. Ese está en el lóbulo derecho. Y que arraigados y cimentados en el amor, seáis capaces seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud, que es el pleroma de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Somos fortalecidos con poder por medio de la llenura del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos empodera y nos enseña como nuestro mentor de modo que podamos avanzar hacia la madurez espiritual y capitalizar sobre las infinitas riquezas de la gracia de Dios. El resultado de nuestro avance es que Cristo habita o está en casa, en nuestro corazón. Tener a Cristo en casa, en nuestro corazón, significa que el pensamiento de Cristo está circulando en el flujo del estado de conciencia del logro hecho de nuestra alma. El pensamiento de Cristo es la doctrina bíblica por la cual llegamos a conocerlo y conocer su plan para nosotros con tal corriente de doctrina a través del flujo del estado de conciencia. Estamos arraigados, cimentados en su amor. Y el resultado es que respondemos con amor personal por Él y estamos ocupados con Él. Para amar a alguien personalmente tenemos que conocer su pensamiento. De igual modo, nunca amaremos a Dios hasta que conozcamos su forma de pensar. Debemos poseer la mente del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Cómo sabemos que tenemos los pensamientos de Dios? Cuando el punto de vista divino influye en nuestros pensamientos y en nuestras acciones a través de percibir, metabolizar y aplicar la doctrina bíblica.
Cuando más crezcamos espiritualmente, más pensamos en la mente de Cristo. Su pensamiento, la base para vivir la vida espiritual, el bien más grande que podemos tener. Para describir el alcance de la vida espiritual, el apóstol utiliza términos de arquitectura y de ingeniería durante sus viajes misioneros. Pablo tuvo la oportunidad de ver numerosos logros arquitectónicos y de ingeniería griegos. Indudablemente, cuando Pablo visitó Atenas, vio el edificio más identificable con el mundo griego, Hechos 17 del 16 al 19. El Panteón, el templo principal de Atenea en Acrópolis, construido en los años 447 y 432, los arquitectos griegos concibieron ingeniosamente las dimensiones del edificio de modo tal que las distorsiones visuales fueron eliminadas. De igual modo, Dios en su gracia diseñó las dimensiones de la vida espiritual de modo que las distorsiones en el alma fueran eliminadas y su plan infalible puede verse en toda su gloria. Las cuatro dimensiones espirituales de Efesios 3:18, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, representan las provisiones del amor de Dios que equipan a cada creyente con los medios para avanzar en su plan. La estructura gramatical del versículo nos ayuda a entender mejor estas dimensiones de la vida espiritual. El sustantivo anchura está precedido por el artículo to, la, pero el artículo no se repite con longitud, altura ni profundidad. No obstante, la longitud, altura y profundidad están conectadas por la conjunción griega kai, y, que significa y esta construcción griega particular requiere que las cuatro dimensiones sean consideradas como un todo unificado. Todas se refieren al mismo tema, las proporciones sin límites de la vida espiritual acreditadas por medio del amor de Dios, ¿sí? Como lo muestra ya James Hope Moulton, a Grammar of the Nuevo Testamento en griego, volumen 3 de Edimburgo en 1963. También tenemos lo que está relacionado con el tema que nos acerca a esa construcción griega que requiere las cuatro dimensiones, que sean consideradas como un todo unificado. Todas se refieren al mismo tema de las porciones sin límites de la vida espiritual acreditadas por medio del amor de Dios, lo que decíamos con anterioridad. Entonces, así la anchura, la longitud y la profundidad representan la vida espiritual que equipa a cada creyente para avanzar hacia el terreno elevado de la madurez espiritual. La primera dimensión, la primera dimensión está representada por la palabra griega platos, aliento o anchura. El aliento engloba todo lo que Dios ha hecho por nosotros, su omnisciencia, su gracia y antecede en la eternidad pasada, nuestra generación, nuestra vida espiritual y más allá, hacia el fruto eterno. Al morir, somos transferidos del estatus de mortalidad al estatus de inmortalidad cara a cara con Dios en el cielo para siempre. Primera Corintios, Colosenses 15:54, segunda de Corintios, perdón, 5:8. Primera de Corintios 15:54. Segunda dimensión. En esta segunda dimensión es metos, longitud, y se trata del lapso de nuestra vida espiritual en el tiempo, en la duración de nuestra vida, y Dios provee diversas herramientas básicas para nuestro avance hacia el objetivo de la madurez espiritual. La herramienta funcional de este rebote, un mandato bíblico, nuestro acceso a la intimidad con el Señor, el portar hacia el poder divino en nuestra vida, nuestra licencia para servir al Señor. El rebote es la única solución para la carnalidad y la única herramienta que funciona en un estado de pecado. Cuando pecamos, nuestra alma está dominada por la naturaleza del pecado y estamos desprovistos del poder para llevar adelante la vida espiritual. Romanos 7, del 15 al 21. ¿De qué manera rebotamos y nos recuperamos de la carnalidad? Simplemente mencionando nuestros pecados personales de forma privada a Dios Padre. Entonces somos capaces de retomar la acción de vivir la vida espiritual. Si confesamos, nombramos nuestros pecados conocidos, Él es fiel y justo y recto para perdonarnos los pecados.
conocidos y limpiarnos, purificarnos de toda maldad, todo pecado desconocido o olvidado. Primera de Juan capítulo 1:9. Al rebotar, somos restaurados de inmediato a la comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, y esta llenura controlada controla nuestra alma, apoya nuestra resistencia ante las tentaciones de la naturaleza del pecado y provee el poder para la ejecución de nuestra vida espiritual. Debemos permanecer llenos del Espíritu Santo a fin de utilizar su ministerio de enseñanza. Juan 16:13. Solamente bajo su mentoreo podemos metabolizar doctrina bíblica a través de la función del aparato de la gracia para la percepción y la aplicación de dicha doctrina a las circunstancias de nuestra vida. Nuestra vida espiritual no puede funcionar aparte de la llenura del Espíritu Santo. Debemos rebotar constantemente y mantenernos en movimiento. Filipenses 3:14. Al movernos a lo largo del sendero de la vida espiritual, es inevitable la adversidad. Dios ofrece la técnica de descanso en la fe, reclamando promesas bíblicas. Para resolver estas pretensiones, dificultades, dolores y problemas, una promesa es una garantía divina, una declaración de cápsula de doctrina, una roca sólida sobre la cual anclar nuestra actitud mental. Las promesas expresan la esencia y la política de Dios, que proveen perspectiva instantánea y reducen situaciones complejas a sus máximas simplicidades. Los pasos para usar ese descanso en la fe son: primero, reclamar una promesa para estabilizar nuestra alma. Segundo, extraer de esa promesa una doctrina relevante o racionamiento doctrinal para aplicar. Y tercero, llegar a una conclusión doctrinal de modo que nuestra fe esté en el control de la situación. Al emplear estas tres etapas, adquirimos perspectiva divina inmediata para las presiones intensas de la vida. Para obtener una explicación detallada del ejercicio del descanso de la fe, usted puede dirigirse a Diemen, The Fine Rest Life, 2004, páginas 53 y 54. Eh, Nuestra confianza incrementa a medida que usamos la doctrina bíblica residente en nuestra alma. Tomamos buenas decisiones desde una posición de fortaleza, convencidos de la constancia y la seguridad de Dios en sus cuidados. Podemos genuinamente descansar, relajarnos y confiar en Él para la solución adecuada. Emplear el ejercicio de descanso en la fe nos orienta hacia la gracia de Dios, entender su política de gracia y cuán poco merecemos la increíble bondad que Él provee, motiva la humildad genuina en nuestra alma es un sistema de pensamiento y no una forma de vida. Como sistema de pensamiento, la humildad es libertad de la arrogancia, y el punto de vista como la forma de vida de la humildad es orientación hacia la autoridad y la realidad objetiva. La humildad genuina crea capacidad para bendiciones de mayor gracia. Y dice, revestidos de la humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 6. En humildad somos enseñables. Nuestro pensamiento se adapta a los procedimientos de gracia. Creemos espiritualmente, comprendemos que solo la capacidad y el poder de Dios pueden satisfacer nuestras necesidades y proveer nuestras respuestas y soluciones para los problemas de la vida. Y en virtud de que somos constantemente tratados con benevolencia por parte del Señor, comenzamos a aplicar la política caritativa de Dios de favor inmerecido hacia uno mismo y los demás. Nos volvemos cada vez más sensibles hacia y más tolerantes para con las debilidades de los otros hombres. Efesios 4, 31, 32. Y esta actitud de humildad está enlazada con la doctrina bíblica, metabolizada para producir virtud cristiana, pues su divino poder nos ha concedido
todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es una virtud. Y por esta razón también obrando con toda diligencia añadida a vuestra fe, la inculcación consciente de la doctrina bíblica, o sea, hablando virtud, que es el resultado de la doctrina residente en el alma, y la virtud, las cualidades producidas por el avance espiritual, que es el conocimiento, la reflexión sobre y la aplicación de la doctrina al conocimiento, al dominio propio, la humildad y la autodisciplina genuina al dominio propio, perseverancia, persistencia al ejecutar la vida espiritual y la perseverancia, piedad en el carácter del desarrollo en el creyente maduro. A la piedad, fraternidad, amor impersonal. A la fraternidad, amor virtuoso. Segunda de Pedro 1:3, del 5 al 7. Y este es el mensaje, el sustantivo griego arete, la virtud cristiana, es la manifestación invisible de lo invisible. Lo invisible es la doctrina bíblica metabolizada en el alma y el poder de la llenura del Espíritu Santo, lo cual es todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Lo visible es la aplicación de toda diligencia, las características distintivas del creyente en segunda de Pedro 1, 5 al 7, las características culminantes de segunda de Pedro 1, 7, es el amor virtuoso, la virtud motivacional del amor personal de Dios y la virtud funcional del amor impersonal hacia la voluntad de la raza humana. El creyente nace de nuevo a una vida espiritual diseñada para elaborar virtud, pero a fin de edificar virtud cristiana. Debe avanzar desde aplicar las promesas bíblicas de la infancia espiritual al racionamiento complejo en la adultez espiritual. Debe desarrollar la orientación doctrinal y pensamiento desde el punto de vista divino, en el flujo del estado de la conciencia de la vida espiritual, en el pensamiento desde el punto de vista divino y luego la aplicación de ese pensamiento en las circunstancias. Cuando el creyente piensa con la doctrina metabolizada, opera con la mente de Cristo. Y la única fuerza de sabiduría y virtud absolutas, como lo dice en 1 Corintios 2:16, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, que es una orientación doctrinal para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia, que es la orientación, de que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí, o sea, que tenga humildad lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, que es el punto de vista divino, según la medida de fe, el estándar de pensamiento a partir de la doctrina metabolizada. Romanos 12, del 2 al 3. La verdad crea un espejo en el alma, en el cual podemos evaluarnos a nosotros y nuestras circunstancias de forma precisa y objetiva desde el punto de vista divino. Cuando somos inculcados con normas y estándares doctrinales, descansamos en el Señor, tenemos confianza en sus promesas, tomamos buenas decisiones, exhibimos virtud y resolvemos los dilemas de vivir a la manera de Dios. Esa tercera dimensión, la dimensión que Él es upsos, la altura, describe la vida espiritual avanzada en esta dimensión. Nos convertimos en creyentes vencedores, héroes, invencibles, que tienen un impacto máximo en la historia humana, glorificando a Dios al máximo y recibiendo bendiciones temporales en fideicomiso. Y como lo dice que el héroe invisible es el creyente de la era de la iglesia que ejecuta la vida espiritual única y avanza hacia la madurez espiritual, aunque permanece anónimo en esta vida. Dios honra su madurez espiritual. El héroe invisible tiene un impacto profundo en los demás, en su nación, en la historia humana y en el conflicto angélico en contraste durante las dispensaciones del Antiguo Testamento. Dios obró a través de héroes invisibles, líderes nacionales como Abraham, Moisés, David, Daniel, que tuvieron contacto directo con Dios y un impacto positivo que proclamaron a su generación y en la historia. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro avance espiritual que resulta en la altura de la madurez espiritual.
La adultez espiritual comienza con la autoestima espiritual, con confianza a partir de la doctrina metabolizada en el alma. Comencemos a vivir a la luz del futuro eternamente asegurado. Nuestra valía personal se vuelve inesperadamente unida a Jesucristo debido a que participemos eternamente en todo lo que Cristo tiene y es su rectitud, segunda de Corintios 5:21. Su elección, Efesios 1 del 13 al 4. Su afiliación, Gálatas 3:26. Su herencia, Romanos 8, 16, 17. Su sacerdocio, Hebreos 10, 10, 14. Primera de Pedro 2:9. Su santificación, Primera de Corintios 1:2. Su realeza, Segunda de Pedro 1:11. Su reinado, Segunda de Timoteo 2:11 al 12. Su vida eterna, Juan, sí, Primera de Juan 5 del 11 al 12. Su destino personal, Romanos 8:30. Unidos con Cristo, su destino podemos imitarlo y glorificarlo y lo acompañaremos en su segunda venida y reinaremos con él para siempre. Le hemos adquirido el sentido de nuestro destino desde esta realización. La segunda venida es el regalo prometido de Cristo al final de la tribulación. En su regreso, el Señor derrotará las fuerzas del mundo organizadas contra Israel en el Armagedón, Apocalipsis 19, 11 al 16. Le pondrá y encarcelará a Satanás durante 1000 años, Apocalipsis 21, 3, y establecerá su reino milenial con un entorno perfecto en el que todos los creyentes en la era de la iglesia gobernarán, Apocalipsis 5:10 y 26. Resucitará a todos los santos del Antiguo Testamento y a los mártires de la tribulación, Isaías 26 del 19 al 20, Daniel 12, 13 y Apocalipsis 24. Cumplirá todos los pactos incondicionales a la restaurada nación cliente de Israel, Daniel 9:24, y comenzará su reinado literal de 1000 años, Apocalipsis 24. Hemos adquirido el sentido de nuestro destino. Desde esta realización alcanzamos autoestima espiritual y somos capaces de enfrentar y resolver problemas a partir de la doctrina, a nuestra alma, en lugar de hacerlo mediante el consejo de otros. Desarrollamos la capacidad de felicidad para entender y beneficiarnos de las bendiciones divinas para preservar y mantener el impulso de nuestra vida espiritual. Nunca antes en la historia, todos los privilegios han sido extendidos a cada creyente. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos para el Señor. Y si morimos para el Señor, morimos por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, del 7 al 8. Con la doctrina máxima en nuestra alma, regresamos al amor de Dios porque Él nos ama. Primera de Juan 4:19. Somos motivados por el amor recíproco por avanzar pese a toda oposición, distracción, adversidad o prosperidad. Al descubrir la esencia y la integridad perfectas de Dios y los significados bienes espirituales que nos ha dado, nuestra respuesta de respeto, admiración y reverencia com- complementan el mandamiento de Mateo 22:37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor personal nos motiva a conformarnos al objeto de nuestro aprecio, a seguir su precedente de virtud e integridad, y esa virtud basada en la confianza absoluta en la capacidad divina de cuidarnos, respalda y sustenta el impulso para la resolución de problemas y motiva coraje frente a la adversidad. Nuestro amor personal por Dios también motiva el amor impersonal para toda la humanidad. La prueba de la gente está entre las pruebas más severas en la vida. Algunas de nuestras asociaciones puede que sean totalmente detestables o malvadas, pero queremos amistad, relación o intimidad solamente con unos pocos seleccionados. Incluso resulta difícil sostener un amor personal constante para con estos seres queridos y compañeros cercanos. Siempre hay momentos en los que la decepción, la incompatibilidad o la hostilidad caracterizan las más íntimas de las relaciones. Cuanto más imposible sería cultivar el amor personal por los que nos resultan atractivos ni fáciles de amar, como entonces podemos obedecer este mandamiento muy bíblico: amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9, parte B. Podemos amar a toda la gente solo a través de una actitud mental de amor impersonal. Romanos 13:8-10. El amor impersonal por toda la raza humana no exige atracción, amistad, ni incluso conocimiento por el objeto del amor. Este amor incondicional que fluye de la integridad del sujeto en lugar de la atracción del objeto es la misma clase de amor que Dios demuestra a todos los creyentes. Juan 3:16, Efesios 5:1-2. Tal amor no es sentimental ni emocional, sino es dependiente de la virtud. Cuando adquirimos autoestima espiritual y desarrollamos amor personal por Dios, pagamos la virtud necesaria para expresar amor impersonal hacia cada uno en nuestra periferia. Primera de Juan 4:21. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no es indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13:4-7. El amor impersonal derivado de la virtud divina tiene precedencia sobre las faltas y las falencias de la gente. Cuando el amor personal por Dios y el amor impersonal por la humanidad se unen para formar amor virtuoso, no seremos impedidos por la intolerancia cruel, la ira latente, el enjuiciamiento, el odio ni los demás pecados de la actitud mental. Y no seremos distraídos por el estrés, las precisiones ni las persecuciones. Obedeceremos e imitaremos al Señor mediante devolver los insultos y los antagonismos con compasión, con bondad, con paciencia y humildad. Colosenses 3:12 y Primera de Pedro 3 del 8 al 9. En el estatus de la madurez espiritual participamos a la felicidad perfecta de Dios. La humanidad de Jesucristo nunca pierde el contentamiento ni el gozo perfecto. Incluso, pese a sufrir las agonías inimaginables de la cruz, Hebreos 12:2, la actitud mental relajada de Cristo equiparó la adversidad con la prosperidad y el vivir con el morir. Filipenses 1:21. Nunca se sintió amenazado ni se lamentó de sí mismo. Su felicidad no cambió bajo las circunstancias difíciles. Crueldad, tortura, trato injusto, incluso muerte. Tenemos acceso a esta misma felicidad en nuestra vida. Nuestra bienaventuranza que no depende de la gente, las circunstancias ni los detalles de la vida. Cuanto la doctrina bíblica y el amor virtuoso llenan nuestra alma, disfrutaremos contentamiento en medio de las pruebas de la gente, los pensamientos y el sistema y el desastre. Las pruebas de la gente, el pensamiento, el sistema y el desastre son cuatro categorías de la prueba del impulso. El sufrimiento para bendición diseñado para acelerar el impulso del creyente a la madurez espiritual. Búsquese el sufrimiento cristiano. La prueba de la gente, los conflictos cotidianos son aquellos con los que estamos en contacto. Desafía al creyente a priorizar sus relaciones con la gente a través de su relación con Dios. La prueba del pensamiento, el conflicto entre el punto de vista y el punto de vista divino, requiere que el pensamiento y la actitud mental del creyente sean conscientes de la doctrina bíblica, la cual del sistema, las injusticias y los conflictos de autoridad desafían de manera que el creyente resuelve los problemas que surgen del trabajo dentro de una organización, la prueba del desastre. Experimentar desastre personal, histórico, nacional, exige que el creyente soporte el impacto y mantenga el equilibrio para la toma de decisiones bajo coacción externa. Estas cosas, los mandatos de la doctrina bíblica, os he hablado. ¿Quién? Jesucristo. Para que mi gozo, sí, o sea, la felicidad de Dios esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, maduro y permanente. Juan 15:11. Cuando hablamos de la felicidad de Dios, que es permanente, nos daremos cuenta de que esa felicidad perseverante y autosustentable nos lleva a algo más profundo.
Cuando nuestra vida espiritual tiene una procedencia sobre las circunstancias, acarreamos la felicidad de Dios con nosotros como una compañía constante. Nuestra felicidad interior divina, nuestra madurez espiritual conquistan cualquier infelicidad humana o situación atemorizante. Y eso lo vemos en Santiago 1:2. Y generan una tremenda capacidad para la vida. Ningún conjunto de circunstancias puede derrotarnos. Lo definitivo en la madurez espiritual es la ocupación con la persona de Jesucristo. Esta es la altura de nuestra vida espiritual, Efesios 3:18. Cuando amamos y repetimos o respetamos intensamente a una persona, desarrollamos un ardor concentrado por dicha persona. De igual modo, cuando creamos para entender y amar al Señor Jesucristo, nuestra atención se centra en Él. Es nuestro modelo, el estándar vital para nuestras vidas. El Señor Jesús se convierte en nuestra compañía más estrecha, influyendo cada uno de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nuestro enfoque, momento a momento, está en Él. En virtud de que nuestra vida espiritual ahora depende únicamente del estímulo de Cristo, dejamos de depender de la gente para obtener amor, felicidad, ayuda o respaldo. Ahora somos espiritualmente autosustentables. Ningún sufrimiento, conmoción o presión pueden introducirse en nuestra alma y atenuar la presencia alucinante del Señor Jesucristo. La cuarta dimensión, que es la dimensión de Batos, que es profundidad, representa la cartera de bienes invisibles provistos por el amor de Dios en la eternidad pasada para que nosotros glorifiquemos a Dios en el tiempo. El concepto de cartera de bienes invisibles se desarrolla con mayor profundidad en Tim, The Divine Audit of History. Desde la profundidad de las riquezas de su amor, Dios nos ha concedido su poder por medio del ministerio del Espíritu Santo a fin de cumplir con su plan. Oh profundidad de riquezas y de las sabidurías del conocimiento de Dios, Romanos 11:33, utilizando término cartera de bienes, una atmósfera financiera para ilustrar la provisión de Dios en la eternidad basada en el nombre de todo creyente de la era de la iglesia. La palabra cartera indica los valores de las seguridades y los bienes del inversor, los bienes invisibles de Dios el Padre puso en fideicomiso para que cada miembro de su familia real, antes de la creación, estas son riquezas de su gracia e incluye toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3 al 7 y capítulo 2, versículo 7. Todos los creyentes tenemos iguales y seguridades espirituales y bienes invisibles que asombran la imaginación. La cartera de los bienes invisibles del creyente está comprendida de bienes primarios, secundarios y personal. Bienes primarios, bendiciones en fideicomiso, elección, predestinación. Bienes secundarios, volición, producción, sufrimiento inmerecido. Bienes de personal, dones espirituales. Y la cartera de bienes invisibles, bienes primarios, estos bienes contienen dos categorías, bendiciones en fideicomiso para el tiempo y la eternidad y bienes de elección y de predestinación. Las bendiciones en fideicomiso para el tiempo depositadas para cada creyente en la eternidad pasada exceden por lejos las bendiciones logísticas cotidianas. Dios suple gracia logística, tal como el alimento, el albergue y el abrigo, de modo constante e incondicional para cada creyente, que sea este positivo o negativo, vendedor o perdedor. Mateo 6:25, Filipenses 4:19. Las bendiciones en fideicomiso para el tiempo, aunque reservadas para los creyentes, solo son distribuidas para quienes son vencedores. Aquellos que alcanzan la madurez espiritual, estas bendiciones de mayor gracia, Santiago 4:6, son extraordinarias de modo de que cada recipiente debe poseer una capacidad de madurez proveniente de la doctrina bíblica máxima en el alma a fin de apreciar y beneficiarse plenamente de ellas. Ejemplo, las bendiciones del fideicomiso para el tiempo incluyen un deseo por la verdad, por el amor por Dios, fortaleza de carácter, estabilidad extraordinaria, perseverancia, motivación, impulso, felicidad y posiblemente riquezas, promoción y éxito.
Estas bendiciones en fideicomiso para el tiempo son entonces incrementadas en recompensas o coronas eternas. Esto es bendiciones en fideicomiso para la eternidad, como lo dice Filipenses 4:1, 2 de Timoteo 4:7, Santiago 1:12, Primera de Pedro 5:4, Apocalipsis 2:10. El Señor Jesucristo concederá estas coronas para la eternidad a los creyentes, vencedores en su juicio o tribunal, que sucederá inmediatamente luego del arrebatamiento de la iglesia. El término griego bema significa literalmente un paso, y él lista un tribunal, una plataforma donde el juez se sienta para enjuiciar o adjudicar un caso. El tribunal en Mateo 27:19 o Juan 19:13 y en Hechos 18:12 al 16, Bema se usa en diversas áreas diferentes para evaluarnos en el tiempo antiguo. Uno, judicial. Pilato ascendió al Bema, un tribunal portable, enfrente de palacio en un lugar llamado Gabata para pronunciar la condenación de Jesús. Juan 19, del 13 al 16. Militar. Dos, los romanos, de acuerdo con su fundamental sistema militar, establecieron un estado en el cual el oficial en jefe condecoraba a los soldados vacilantes luego de una campaña, una guerra o incluso en una batalla. Tres, atlética. Los griegos usaban una plataforma desde la cual un juez o árbitro se sentaba durante los Juegos Olímpicos o Hípicos y donde los ganadores de los acontecimientos atléticos recibían sus premios en la antigua Grecia, una plataforma elevada que se emplazaba en todos los Juegos Pitos, Olímpicos, Ísmicos y Nemeos, donde los oficiales se sentaban para organizar y recompensar las actuaciones de los atletas. Eh, esas bendiciones, ¿sí? Que sucederá inmediatamente luego del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios 4:5, Segunda de Corintios 5:10, que el arrebatamiento de la iglesia es la resurrección de todos los creyentes en la era de la iglesia de la tierra, vivos y muertos, para que contraste con el Señor en el aire inmediatamente desde el comienzo de la tribulación. El cuerpo resucitado del creyente es como el Cristo resucitado, glorificado eternamente, imperecedero, no de carne ni sangre, Filipenses 3:21, Primera de Juan 3:2. Aquí tenemos la distribución de esos bienes, de bendiciones en fideicomiso. Por tanto, el tiempo como en la eternidad dependen de la ejecución por parte del creyente de la vida espiritual. Esta precondición para recibir estas bendiciones dramatizadas, el objeto de Dios para el creyente de la era de la iglesia en la tierra. Aprender doctrina bíblica, adquirir impulso espiritual para alcanzar la madurez y por lo tanto llegar a amar a Dios y glorificarlo en nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:20. La segunda categoría de bienes primarios se recibe a través de la elección y la predestinación decretadas por Dios en la eternidad pasada para creyente de la era de la iglesia. La elección es la expresión de la soberanía de Dios con respecto a la voluntad de nosotros, las más grandiosas, elevadas y mejores bendiciones en fideicomiso posibles. Dios expresa su voluntad por medio de privilegios y oportunidades equitativas, habitándonos para cumplir su pan bajo la elección del privilegio equitativo es nuestro sacerdocio real, a través del cual nos representamos ante Dios. Y la oportunidad equitativa es el apoyo y la bendición de la gracia logística limitada que recibimos a lo largo de nuestra vida. La predestinación es la provisión soberana de Dios para nosotros. Todo lo que no es necesario para cumplir su voluntad y ejecutar su plan a fin de recibir nuestras bendiciones en fideicomiso. El privilegio equitativo bajo predestinación es una unión con Jesucristo lograda a través del bautismo del Espíritu Santo en la salvación, por lo cual nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo y coherederos con Cristo en todo lo que Él tiene. El cuerpo de Cristo es una analogía representativa del cuerpo humano en la cual la iglesia universal sobre la tierra, la familia real de Dios, está designada como un todo orgánico con diferentes dones y funciones espirituales, pero con un plan y una meta y un objetivo en común. Romanos 12:4 al 5 y Primera de Corintios 12:12 al 27
y Efesios 4:12. Eh, ese coherederos con Cristo en todo lo que Él es y tiene, habla de una oportunidad equitativa e incluye bienes de nuestra vida espiritual, necesarios para alcanzar la madurez espiritual y glorificar a Dios. La elección y la predestinación proveen bendiciones fantásticas para nosotros por encima y más allá de todo lo que alguna vez podamos imaginar o pensar. Juntos muestran que Dios cuida de nosotros y nos ama. No, y nos ama de una forma magnífica, como lo dice Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Bendiciones en fideicomiso. Los bienes secundarios y estos bienes son ventajas que únicamente el creyente avanzado experimenta en su vida cotidiana. No son secundarios en importancia ni en calidad. Son bendiciones de Dios tan ciertas como los bienes primarios, pero simplemente vienen luego de los bienes primarios, en la secuencia en la que el hombre las entiende. Las tres categorías de bienes secundarios son volición, producción y sufrimiento inmerecido. El bien volitivo es la cartera que corresponde específicamente a la volición positiva. La cuestión en la ejecución de la voluntad y el plan de Dios es avanzar hacia la madurez espiritual, y esto requiere volición positiva y buenas decisiones conscientes y numerosas tomadas cotidianamente desde una postura de fortaleza. La volición positiva es un deseo activo de conocer a Dios. Cuanto más doctrina bíblica conoce un creyente, mayor es su marco de referencia para comprender la doctrina adicional en cada etapa del aprendizaje. Meditación y uso de la palabra de Dios en el creyente suple la abolición positiva, pero Dios, el Espíritu, provee el poder invisible, el coeficiente intelectual espiritual para comprender, asimilar y aplicar la doctrina. Buenas decisiones acumuladas resultan en el creyente, convirtiéndose en el vencedor y en el recipiente de las bendiciones en fideicomiso para el tiempo. El bien de producción concierne al servicio del cristiano como resultado del proceso espiritual. El creyente comienza a cambiar una actitud mental, la cual determina, motiva e influye una conducta en sus acciones. Y a medida que desarrolla el punto de vista divino, el creyente llega a estar adecuado, motivado para hacer algo para el Señor. El servicio cristiano genuino es un privilegio, un bien adquirido como resultado de adherirse fielmente al plan de Dios. La abolición positiva consistemente en el crecimiento espiritual, se vuelve impulso espiritual. El servicio cristiano es una expresión de este impulso espiritual. Este servicio, que solo puede alcanzarse por medio del poder de la llenura del Espíritu Santo, es parte del caminar o de vivir de la manera cristiana de vivir. No es solamente una actividad manifiesta, sino que también el avance invencible del creyente en la maduración a través de las etapas del crecimiento espiritual. El bien del sufrimiento inmerecido es en la cartera del creyente, es el sufrimiento para la bendición, ¿sí? Dios utiliza el sufrimiento inmerecido como medio para bendecir al creyente espiritualmente adulto. En su gracia maravillosa, Dios diseñó presiones para cada etapa del avance del creyente en la adultez espiritual. El objetivo del crecimiento espiritual acelerado, Dios usa el tipo y el grado correctos del sufrimiento para ensanchar al creyente más allá de sus recursos humanos, impulsando a descansar por completo en la gracia de Dios. Este sufrimiento inmerecido está diseñado para enseñar la suficiencia total de Dios y reemplazar la confianza fútil del cristiano en los recursos humanos con confianza creciente en Dios. El dolor es real, pero el propósito siempre es bendición. En efecto, en la eternidad pasada, Dios incluyó compasivamente sufrimiento inmerecido en la cartera del creyente que avanza. Y este sufrimiento para bendición es necesario para intensificar el uso de que el creyente hace que todos los demás bienes en su cartero, bienes de personal. Adicionalmente a los bienes primarios secundarios en la cartera de bienes del creyente, una tercera categoría relaciona al creyente individual con una organización o grupo de creyentes donde desempeña una parte significativa. Y esta categoría de bienes
que concierne los dones espirituales de cada creyente de la era de la iglesia, posea al menos un don espiritual que Dios, el Espíritu Santo, concede soberanamente en el momento de la salvación, que es 1 Corintios 12:11. Hechos, Hebreos 2:4. Totalmente fuera de mérito, la habilidad o talento humano, los dones espirituales operan solamente en el poder divino, no en la energía humana. No obstante, el don espiritual permanece sin explotación hasta que el creyente comienza a creer cuando alcanza la adultez espiritual. Su don funciona plena y eficazmente, incluso si no es consciente de sus actividades, implican un don espiritual. La cartera de bienes invisibles para el creyente de la era de la iglesia, las profundidades de Dios establece la manera de vivir que Dios espera del creyente debido a su posición exaltada en unión con Cristo, y esta es la herencia del creyente para el tiempo y la eternidad. Cosas que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, y ninguna mente ha concebido todo lo que Dios ha preparado hasta nuestro beneficio para aquellos que lo aman. Pero para nuestro beneficio Dios la ha revelado a nosotros por medio del ministerio del Espíritu Santo, porque el Espíritu investiga todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2 del 9 al 10. Únicamente al ejemplar de todos los bienes invisibles, la doctrina es el flujo del estado de conciencia más impulsado y derivado del amor virtuoso. ¿Y puede el creyente alcanzar el estado máximo del pleroma, la plenitud de Dios y el recibir las recompensas temporales y eternas asignadas para el plan de Dios, para el creyente indiferente o recalcitrante? La, la alternativa en cuanto al utilizar la cartera de bienes invisibles es la disciplina divina al cual es conciencia de la evolución negativa. Hablemos del pleroma, el objetivo de la vida espiritual única, y del conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos de la gracia de la medida de toda plenitud, que es el pleroma de Dios. Efesios 3:19. La palabra griega pleroma, traducida a plenitud de Dios, es resultado de comprender y utilizar las cuatro dimensiones de la vida espiritual. El pleroma es el terreno elevado de la madurez espiritual y todo creyente vencedor está ocupado con la persona de Jesucristo. Ahora disfruta la función más elevada posible en la vida espiritual, en el estatus del pleroma. Reciben las máximas bendiciones en fideicomiso y glorifican a Dios en su cuerpo. Pleroma, altura, vida espiritual avanzada; longitud, vida espiritual básica; profundidad, cartera de bienes invisibles; y anchura, abanico de todo lo que Dios ha hecho. Alcanzando todo el terreno elevado, Dios ha dado un objetivo claro para la era de las iglesias: conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Solo a través de la inculcación de la doctrina bíblica y el avance hacia el terreno elevado podemos desarrollar la capacidad de amar verdaderamente a Dios. Una vez que esto se logra, podemos usar esa capacidad para corresponder el amor de Dios que nos ha demostrado. Cuando alcanzamos el estatus del pleroma, cumplimos su propósito: ser llenos de toda la plenitud de Dios. La capacidad de amor no se procede de notas emocionales de gratitud, sino de utilizar las mecánicas de la vida espiritual por medio de la llenura del Espíritu Santo y a través de un sistema de pensar doctrina bíblica. El amor de Dios incluye gratitud, pero la gratitud no implica necesariamente el amor por Dios. La capacidad para amar a Dios se basa en el conocimiento de la doctrina en lugar de las emociones. Hay una diferencia entre sentirse agradecido, que es una emoción pasajera, y estar agradecido, que es una actitud mental de apreciación y acción de gracias, preveniente del avance de la vida espiritual. Colosenses 1:10 al 12, o Colosenses 2:7, o Primera Tesalonicenses 5:18. Únicamente cuando amamos a Dios podemos ejercer ese amor impersonal hacia toda la humanidad, con amor personal por Dios y amor impersonal por toda la humanidad. Participamos de la felicidad de Dios, la paz, que es el contentamiento de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, y comprendemos nuestro propio sentido de destino en el plan de Dios. En este estatus del pleroma, estamos ocupados con Cristo y podemos glorificarlo al máximo. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder de su obra
que obra en nosotros, al sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. La era de la iglesia es la única dispensación de la plenitud, pleroma de Dios. Todo creyente en esta dispensación tiene beneficios que están más allá de aquellos de cualquier otra dispensación pasada o futura. Ahora, cada creyente tiene el gran privilegio y la oportunidad de vivir la vida espiritual que es la única en toda la historia humana. Hablemos de los beneficios equitativos de la vida espiritual única. Desde el momento de la salvación hasta el momento de la resurrección, la integridad, el amor inagotable y la gracia de Dios proveen cuatro beneficios equitativos para cada creyente de la era de la iglesia. Estos beneficios son equitativos, son provistos de modo uniforme a todos los creyentes al momento de la salvación. En cada instancia de rebote, en la muerte física y el arrebatamiento de la iglesia, aunque los creyentes tal vez se encuentren en diferentes etapas de crecimiento espiritual, desde la infancia espiritual hasta el pleroma, no obstante, todos reciben los miembros los mismos, reciben los mismos beneficios exactos de parte de Dios. El primer beneficio es equitativo. El momento en que expresamos fe en Cristo, recibimos 39 absolutos irrevocables más un absoluto revocable, el, el primer beneficio equitativo. Y este beneficio engloba muchas doctrinas que contiene todos los privilegios previstos por el Dios Padre para cada creyente de la era de la iglesia. Los 40 absolutos que recibimos en el momento de la salvación definen nuestro primer beneficio equitativo. Muchos de estos absolutos son singulares. ¿Son qué? Singulares. Y, y muchos de estos absolutos son singulares para la era cristiana. Por ejemplo, el sello de nuestro nombre en el libro de la vida, digámoslo así. ¿Cómo sería? Pues es el sello, prácticamente. Entonces, allí es donde nosotros debemos sentarnos y realizar el bautismo del Espíritu Santo sería el otro, digámoslo así, el que nos sitúa en una unión con Cristo, la moda, la morada de Dios, Dios y el Hijo y el Espíritu Santo, el sacerdocio real de cada creyente y un don espiritual en el momento en que creamos en Cristo. Dios, el Espíritu Santo, abre el libro de la vida e imprime su sello, su firma con nuestro nombre, garantizando que nuestro nombre jamás podrá ser removido. Este es nuestro pasaporte al cielo, el sello del Espíritu Santo garantizado que tenemos vida eterna. Segunda de Corintios 1:21 al 22 y Efesios 1:19, que no podemos perder nuestra salvación sin importar pecados ni fallas y garantiza nuestra cartera de bienes invisibles. No hay nada que nosotros o los poderes del infierno puedan hacer para cancelar la garantía del Espíritu Santo. Nada puede hacer lo que Dios ha hecho. El Espíritu Santo nos selló para el día de redención. Esto es el día de resurrección de la iglesia. Efesios 4:30. A través del bautismo del Espíritu Santo, todos los creyentes de la era de la iglesia están unidos en un cuerpo y conformados dentro de la familia real de Dios. El bautizo significa mojar, sumergir. Esta palabra usada por los poetas, dramaturgos e historiadores de la antigua Grecia era para denotar la identificación y un objeto con otro de modo de que la naturaleza o característica del primer objeto era cambiada. El bautizo del Espíritu identifica a cada creyente con una persona de Jesucristo y resulta un cambio de estatus espiritual producido por la regeneración, la base o libres, y todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. No existe ninguna distinción entre la familia real de Dios. Tremendo, ¿no? Este capítulo de el inagotable amor personal del creyente es algo muy lleno de fe, lleno de amor, lleno de paciencia. Y es lo que nosotros debemos entender, que el rebote y poder entender la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la hora de plantear no solo lo que nos hace falta, sino también desear que Dios llene nuestras vidas con su grado de poder y misericordia. Dice la palabra acá, eh, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer,
porque todos sois uno en Cristo, ¿sí? Y si somos uno en Cristo, pues nos damos cuenta que el bautismo del Espíritu es es el medio de quebrar el poder del pecado en nuestras vidas. Y eso era lo que estábamos viendo aquí con este ejemplo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos protegidos de la tiranía del pecado y podemos caminar en novedad de la tiranía de la naturaleza, del pecado. Podemos caminar en novedad de una vida, una forma de vida espiritual totalmente dependiente de la gracia de Dios. Romanos 6:4. Y esto no significa que ahora tengamos una vida sin pecado. Aún tenemos la naturaleza del pecado. Y esa naturaleza del pecado, ¿sí? Eh, esa naturaleza, ¿sí? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos protegidos, ¿sí? La morada universal del cuerpo de todos los creyentes por parte de los tres miembros de la Trinidad también es la única en esta dispensación. Cada miembro de la Trinidad tiene un propósito para morar. Y la morada del Padre se relaciona con el cumplimiento de su plan para la era de la iglesia, como lo dice en Efesios 1:3 y al 6 y al 12. El Padre es el autor que muestra la cartera de bienes invisibles. Es el donante de nuestras bendiciones, en fideicomiso para el tiempo y para la eternidad. Es la mente maestra de la vida espiritual, única para la era de la iglesia, la morada de Dios. El Padre es la seguridad de la garantía de su ministerio personal para cada creyente de la era de la iglesia. La morada de Cristo es la garantía de bendición y oportunidad del Señor Jesucristo y es el miembro revelado de la divinidad, Juan 1:18. La experiencia especial divina o Shekinah, que es glorificada entre los hombres, el término Shekinah se deriva del hebreo, que es habitar, con manifestación visible de la gloria de Dios, en Juan 1:14 o Juan 14:9. Durante la era de la iglesia, Jesucristo preencarnado habitó en el tabernáculo del templo, o en el templo, Éxodo 25, del 21 al 22, o Levítico 26, 11 al 12, Salmo 91:1 o Hebreos 9:5. Jesucristo, la gloria, el Chequina, ahora habita en el cuerpo de todo creyente de la era de la iglesia con el fin de reflejar su propia gloria. Juan 14:20. También tenemos Juan 17:22 al 23, al 26, Romanos 8:10, Gálatas 2:20, Colosenses 1, del 27 al 29. Cuando los creyentes cumplimos el propósito de Dios mediante el avance hacia la madurez espiritual, somos transformados en la imagen, en esa misma imagen, y glorificamos a Cristo, segunda de Corintios 3:18. El Espíritu Santo habita para proveer dos garantías: hacer del cuerpo del creyente un templo digno de morada de Cristo y crear una base de operaciones para la ejecutación del plan de Dios. La morada del Espíritu Santo hace posible que cumplamos el mandato de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. A diferencia de otras dispensaciones, todo creyente de la era de la iglesia, tanto varón como mujer, es un sacerdote real. Primera de Pedro 2:5, Apocalipsis 1:6. Somos sacerdotes reales, cada uno de nosotros representa personalmente a Dios, pero vosotros sois linaje, o sea, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Pedro 2:9. Santa significa que estamos posesionalmente santificados, apartados para Dios, para un propósito especial. Nuestro sacerdocio real significa que somos apartados para un servicio cristiano de tiempo completo, que incluye aprender doctrina bíblica, ejecutar la vida espiritual única, interceder en oración, ofrendar y testificar. También tenemos un área especializada en el servicio dependiendo de nuestro don espiritual. Al momento de la salvación, todo creyente de la era de la iglesia recibe al menos un don espiritual otorgado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. ¿Cuáles dones son los dados a los creyentes en que es una cuestión estrictamente de la soberanía de Dios? El don determina el modo del creyente.
Como embajador real de Cristo sirve durante su vida. Cada don implica una habilidad distinta que le permite al creyente desarrolle su servicio específico en el cuerpo de Cristo, y muchos de los dones espirituales son revelados en la Escritura. Algunos conciernen a la iglesia local, otros fuera de la iglesia local, Romanos 12, el 6 al 8, 1 Corintios 12, el 4 al 11 y Efesios 4, 7 al 12. Nadie es consciente de su don espiritual cuando es salvo. Su don solo puede ser reconocido como resultado del crecimiento espiritual. Incluso si el don de una persona nunca es identificado, la mayoría funciona automáticamente con la madurez espiritual. No obstante, determinados dones que requieren preparación especial deben ser identificados antes de que puedan volverse operativos. Un pastor, maestro, en particular, debe dominar muchos temas bíblicos antes de que su don sea capaz de funcionar adecuadamente. Otros dones tales como los que ayuda o misericordia no requieren preparación concentrada más allá del consumo normal y cotidiano de la doctrina. Hablemos del segundo beneficio equitativo. Ese segundo beneficio equitativo procede del amor inagotable de Dios, que es la provisión para la recuperación de qué? Del absoluto irrevocable, la llenura del Espíritu Santo. Y el perdón de los pecados. Después de la salvación, el momento en que la llenura del Espíritu Santo dis- disminuye, perdemos nuestra comunión temporal con Dios. Recibimos en un estado de carnalidad. No obstante, la integridad y el amor inagotable de Dios han provisto la solución para el problema del pecado, o sea, la salvación, el rebote. Cuando mencionamos y citamos y reconocemos de forma privada nuestros pecados ante el Padre, Él hace lo mismo cada vez que nos perdona. Dios es capaz de perdonarnos porque su rectitud y su justicia fueron satisfechas por la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Y si hablamos nosotros de los pecados del creyente en la possalvación, o sea, todos los pecados impugnados y juzgados, pecados del creyente en la presalvación, todos los pecados imputados y juzgados, pecados del no creyente, todos los pecados imputados y juzgados. Los pecados de la preservación del creyente son perdonados en la regeneración. Los pecados del creyente en la salvación son perdonados en rebote. Sin regeneración, los pecados del no creyente nunca son perdonados. Cuando decimos pecar y luego fallamos en rebotar, no perdemos nuestra salvación, pero seremos disciplinados por la justicia de Dios. Seguimos como si nada ocurriera. Nadie lo hace, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Colosenses 3:25. La disciplina divina, precedente de la justicia de Dios, es una cuestión de familia. En vistas de que todos somos hijos de Dios por medio de la fe, sola fe en Cristo, solamente en Primera de Juan 12 o en Gálatas 3:26 y los objetos de su amor personal, Dios nos muestra su amor corrigiéndonos cuando somos desobedientes, porque el Señor al que ama personalmente disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Así como los padres disciplinan a su hijo desobediente, de igual manera Dios, en base a su amor inagotable, disciplina con severidad a cada hijo carnal y recalcitrante, como lo dice en Proverbios 3:12, en Hebreos 12:7 y en Apocalipsis 3:19. Los padres son responsables de castigar a sus hijos con el objetivo de capacitarlos para volverse adultos maduros, responsables. Los padres que tienen sabiduría entienden que el dolor de corto plazo de la disciplina aplicada en equidad y amor, no en ira, es mucho mejor para sus hijos que la miseria perpetua, autoinducida, de una vida sin autodisciplina, sin ni respeto por la autoridad. De igual manera, la justicia y el amor inagotable de Dios
No escatiman de sus hijos la ventaja del entrenamiento adecuado que procede del dolor, del castigo. Aunque la perfección de la integridad de Dios exige castigo, para la carnalidad el creyente puede descargar seguro el hecho de que el amor personal de Dios nunca disminuye cuando la justicia de Dios nos disciplina. El castigo es siempre amor y está diseñado para nuestra ventaja y para nuestro beneficio espiritual, motivarnos a rebotar y recuperar nuestro avance en la vida espiritual. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. La ejecución de la vida espiritual en Hebreos 12:10. Todos los creyentes tienen una oportunidad igual de rebotar y en el momento en que lo hacen reciben exactamente la misma provisión de gracia, perdón de pecados, recuperación de la llenura del Espíritu Santo, restauración, la comunión de Dios y la reactivación de la vida espiritual. No podemos crecer en la vida espiritual a través de los medios para que avancemos fuera de cualquier mérito, intelecto o habilidad humana. La llenura de Dios y del Espíritu Santo es el poder divino disponible para todo creyente en la era de la iglesia, para ejecutar la vida espiritual y avanzar hacia el terreno elevado de la madurez espiritual. Gálatas 5:16 al 25, Efesios 5:18. Y cuando estamos llenos, controlados por el Espíritu Santo, nos ponemos bajo su mentoreo divino para nuestro avance espiritual. Pero el Consolador, el Paracletos, el Mentor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. La palabra mentor se origina del nombre de un hombre en el poema épico de Homero, la Odisea. Mentor era el consejero confiable de Odiseo y el autor de su hijo Telémaco. El nombre mentor se incluyó en el idioma español con el sentido general de un consejero, guía o maestro cercano y experimentado. Como el mentor del creyente de la era de la iglesia, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, consejero, guía, maestro. Juan 14, del 16 al 17, y a través del aparato de la gracia para la percepción, la conversión del conocimiento académico, el lóbulo izquierdo del alma, la gnosis, y al conocimiento aplicable del lóbulo derecho del alma, epignosis, el Espíritu Santo nos provee la habilidad de entender, asimilar y aplicar la doctrina. Y también trae a nuestra memoria la doctrina que previamente hayamos aprendido y olvidado. Convierte el CI humano en CI espiritual, de modo que todos los creyentes tengamos el privilegio y la oportunidad de equitativos para aprender y aplicar la doctrina bíblica. El CI humano es algo no equitativo en la raza humana para cada persona. Tiene diferentes capacidades mentales. Nadie nace con igual capacidad para pensar, pero la mayoría de la gente tiene cierta capacidad para pensar. No obstante, la gracia de Dios nivela el campo de juego. La inequidad del CI humano se convierte en el creyente igualdad de CI espiritual. La provisión de gracia para percibir doctrina adquirida en la salvación. El CI espiritual nunca depende de cuán lista sea una persona en la esfera humana. No hay ventaja en cuanto a ser un genio, ni desventaja en tener un CI humano bajo. En virtud del CI espiritual, todo creyente tiene oportunidad y privilegio iguales para percibir la doctrina bíblica. Con el CI humano, todo creyente puede comprender tanto el conocimiento como sea necesario para su avance hacia la madurez en el plan de Dios. Nuestro CI espiritual nos habilita para ejecutar la vida espiritual única en la era de la iglesia, avanzar hacia el terreno elevado de la madurez espiritual y ocuparnos con Cristo y glorificar a Dios máximo. El tercer beneficio equitativo, ese tercer beneficio equitativo es misericordiosamente provisto por medio de la integridad inagotable del amor de Dios a todos los creyentes en el momento de morir. En tal momento todos los creyentes reciben un cuerpo interino y residen en el cielo cara a cara con el Señor en 2 Corintios 5:8, en un lugar de no más lamento, no más lágrimas, no más dolor,
no más muerte, donde las cosas viejas ya pasaron. Apocalipsis 21:4, traducción corregida. Dios decide tiempo, la manera y el lugar de nuestra mente. Nada puede quitarnos de esta vida fuera de su decisión sabia y soberana. Pero como morimos está determinado como vivimos. Si ejecutando la vida espiritual moriremos bajo las bendiciones increíbles de la gracia al morir, si permanecemos en carnalidad o reversionismo perpetuos, experimentaremos el aguijón de la muerte. Primera de Corintios 15:56, el castigo del pecado que lleva a la muerte. Primera de Juan 5:16. Nuestro momento de morir es altamente valioso para Dios porque es su oportunidad final de vindicar la doctrina bíblica de nuestra alma. Dios muestra su aprobación al conceder bendición sobre nosotros. Si lo hemos glorificado en el conflicto angélico por medio de alcanzar el estatus de pleroma, nos transfiere el tiempo de la eternidad de forma tal que morir se vuelve la bendición más relajada y maravillosa de nuestra vida entera. Y somos testigos de la gracia de Dios para todos los que observan nuestro fallecimiento. Dios expresa su amor personal incluso en la forma en que nos llama al hogar, sea que un creyente muera en pleroma o en infancia espiritual, aún recibe el tercer beneficio equitativo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Salmo 116:15. El cuarto beneficio es el arrebatamiento de la iglesia. La exanasis, la resurrección de salida, y culmina la era de la iglesia. Y es el momento que todos los creyentes de la era de la iglesia reciben el cuarto beneficio, equitativo en un cuerpo de resurrección para toda la eternidad. El creyente está vivo en el arrebatamiento. Será transformado de un cuerpo de corrupción en un cuerpo de incorrupción. La mortalidad se trastocará en inmortalidad. Primera de Corintios 15:53. Aquellos que ya están muertos también serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15:52 y Primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 15. La soberanía de Dios ya ha determinado el tiempo de arrebatamiento, pero ningún hombre sabe el día ni la hora. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, hoy o en 1000 años, desde hoy y cuando suceda. Pues el Señor es el mismo. Descenderá desde el cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, al Señor, al encuentro de Él en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17. Entonces tenemos esa oportunidad equitativa para no creyentes, que es el momento de fe. Juan 3, 16, 17. Y los resultados en beneficios equitativos es el perdón de pecados, presalvación, que es 39 más 1, bienes otorgados sellados en el libro de la vida. Oportunidad equitativa para creyentes, que es el rebote, primera de Juan 1:9, y los resultados de beneficios equitativos es el perdón de pecados, salvación, recuperar la llenura del Espíritu Santo, restaurar la comunión, reanudar la vida espiritual. La oportunidad equitativa para creyentes carnales y espirituales, muerte. Segunda de Corintios 5:8. Y los resultados en beneficios equitativos, cara a cara con el Señor en un cuerpo interino. Oportunidad equitativa para creyentes muertos en Cristo y vivos en Cristo. Resurrección, Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Y los resultados en beneficios equitativos, cara a cara con el Señor en un cuerpo resucitado. Los cuatro beneficios equitativos serán levantadas dos categorías de creyentes de la era de la iglesia: aquellos conceptos interinos que murieron antes del arrebatamiento y aquellos que estén vivos en el arrebatamiento. De aquellos que todavía estén vivos, algunos estarán en comunión y otros fuera de la comunión. No obstante, en el momento del arrebatamiento, todos los creyentes de la era de la iglesia, muertos, vivos o carnales o espirituales, recibirán el cuerpo de resurrección, y en un momento, un abrir y cerrar de ojos como trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15:52. Como otra opción, otra provisión de la gracia y del amor de Dios,
La resurrección del creyente es la vida de Dios, 1 Corintios 15:54, lograda totalmente fuera del mérito humano. La resurrección es concedida a cada creyente sin importar su estatus espiritual en el tiempo, como sucede con todas las provisiones de la gracia. El creyente no gana ni merece la resurrección, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 15:57. Así como inagotable amor, la integridad de Dios ha provisto por medio de la gracia todo lo que necesitamos para el tiempo. De igual modo, todo lo que necesitamos para morir, la muerte y la resurrección también ha sido provisto. Luego de recibir nuestro cuerpo de resurrección, ya no habrá beneficios equitativos. Las bendiciones y los permisos que recibiremos en el cielo no serán equitativos, estarán determinados por cuán bien ejecutemos la vida espiritual, única en el tiempo, y sea que no estuviéramos ocupados con Cristo y glorificando a Dios en virtud de que el amor y la gracia antecede de Dios proveyeron las riquezas de la gloria de su herencia, para que nuestra vida a fin de avanzar espiritualmente y estar ocupados con Él, en Efesios 1:18, no tengamos ninguna excusa. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, de que de antemano Él preparó para la gloria. Romanos 9:23. Las riquezas de su gloria no son riquezas humanas, aprobación humana ni gran vida social. Las riquezas de su gloria es la bendición de amor inagotable de Dios para nosotros desde la eternidad pasada. Somos vasijas de misericordia. Poseemos la riqueza más grande que Dios nos ha dado alguna vez en la historia humana, el amor inagotable de Dios. Nos ha capitalizado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, de modo que podamos avanzar hacia al terreno elevado de la madurez espiritual y lo glorifiquemos, Efesios 1:3. Y cuando entendemos finalmente su amor inagotable y lo que Él ha provisto, las riquezas de su gloria, serán más significativas para nosotros que cualquier otra cosa en la vida. El amor inagotable de Dios será volver prioridad número uno en nuestra escala de valores, el punto de referencia para nuestra vida espiritual, tal vez como ningún otro creyente en el Antiguo Testamento. David entendió el amor inagotable de Dios, sus provisiones de gracia que lo habían sustentado y prosperado a lo largo de su vida. La respuesta de David al amor y la gracia de Dios fueron tan grandes que fue denominado como un hombre según el corazón de Dios. Hechos 13:22. La respuesta de David al amor de Dios es parte del Salmo 23. Mi copa rebalsa desde la gracia de Dios, ciertamente la bondad y el amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor siempre. Salmo 23 del 5 al 6. La copa rebosante representa las fenomenales bendiciones de la gracia de Dios que derramó sobre David, porque él había mantenido y avanzado en la vida espiritual. Su copa rebosante también anticipa las bendiciones de la espiritualidad, mucho más grandes de recompensa eterna. La prosperidad de David no fue su riqueza ni su estatus personal, sino el amor inagotable y personal que lo siguió todos los días de su vida y también lo seguirá en la eternidad, porque esta copa rebosante era una expectativa segura en, en el alma de David. El amor de Dios era el foco o punto de referencia de la vida espiritual de David y la anticipación de su futuro eterno en el cielo. Referencia significativa, dirigir la atención a algo importante o algo del interés personal, un recurso para el propósito de la información, respaldar a una persona o un curso de acción. La vida espiritual de David se enfocaba en el amor inagotable y la gracia de Dios. Al igual que David, todo creyente de la era de la iglesia tiene un punto de referencia en el amor, cual enfocar en su vida espiritual única. Y este punto de referencia, el amor inagotable de Dios, la fuente de vida espiritual más grande de toda la historia, el amor de Dios, que nos proveyó la infalible palabra de Dios como la guía y el estándar para nuestra vida espiritual después de la salvación.
Al orientarnos a la doctrina bíblica, tomamos ventaja plena del amor de Dios, ganamos capacidad en nuestra alma para bendición y establecernos en una dirección en nuestra vida que glorifique al Señor como nuestro punto de referencia. El amor de Dios respalda un curso de acción. Su amor nos motiva a avanzar y nos persigue con recursos de su gracia para ejecutar la vida espiritual, la única de la era de la iglesia, de modo que maduraremos y recibamos la transmisión de nuestras bendiciones, el fideicomiso en el tiempo y en la eternidad. Aunque David no tenía los bienes espirituales únicos pertenecientes al creyente de la era de la iglesia, entendía la relación entre el amor inagotable y la doctrina bíblica residente en su alma. El amor inagotable, que es el chesed, y la verdad, que es doctrina, van delante de ti. Salmo 89, 14. Como el gran soldado David reconocía el concepto del amor inagotable y la doctrina, lleno delante de él, yendo delante de él a lo largo de las edades. Las organizaciones militares han empleado diversos tipos de estándares o cursos de acción para que los soldados sigan en medio de la confusión del combate, el clamor de batalla, sigan los colores. Era la orden para avanzar hacia un terreno elevado. Para el creyente de la era de la iglesia, el avance hacia el terreno elevado de la madurez espiritual sigue el curso de la acción, el amor inagotable y de la verdad. Queridos amigos, hemos hoy concluido con nuestro capítulo 4 porque estamos hablando del inagotable amor personal de Dios por el creyente. Muchas gracias y bendiciones.